Vamos a conversar con el doctor Amaury García. El doctor Amaury García nos plantea un tema interesantísimo y raro, que uno viendo toda esta campaña de Quiéreme como soy y el tema de rehabilitación y la lucha contra la diabetes y la lucha contra la epilepsia y todo eso, pero hay una enfermedad que nadie se está ocupando de ella. ¿Cuál es? El doctor Amaury García, ¿te afecta esto, Machi? Es neurocirujano, pero además es especialista en los vasos y la parte íntima de los vasos, en los vasos pequeños y en la estructura de una vena y de una arteria, en la más íntima. Se llama neurocirugía endovascular. Endovascular. Dentro de los vasos. Resulta que el doctor nos va a explicar una preocupación que tiene. Hay causas de muerte en el mundo. No sabemos si nos vamos a morir de ébola todos. Pero mientras tanto, creo que las principales causas de muerte hoy día pues son el cáncer, el infarto agudo al miocardio, las enfermedades cardiorrespiratorias, es decir, corazón, pulmón. Pero hay una tercera causa que yo quiero que el doctor nos hable de ella. Doctor, cuando una persona es afectada en su cerebro por una ruptura de un aneurisma o porque su acumulación de grasa en sus arterias le produce una oclusión, un cierre de esas arterias por arterioesclerosis, ¿cuál es la diferencia entre los resultados de una ruptura de un aneurisma, el mismo accidente cerebrovascular, pero por dos razones diferentes? Sí, muy buenos días y muchas gracias, don Julio. Pues fíjese, como usted perfectamente señala, cuando una enfermedad adquiere importancia desde el punto de vista epidemiológico, es cuando esa enfermedad impacta en la población de manera significativa, y el caso de las enfermedades vasculares del cerebro, lo que la gente comúnmente llama derrame cerebral, es que ellas representan precisamente la tercera causa de muerte a nivel mundial. Cada año estamos hablando de que alrededor de unos 6-7 millones de personas a nivel mundial fallecen de esta enfermedad. Pero si bien es cierto que hablar de mortalidad es sumamente importante, las enfermedades, los derrames cerebrales, representan la primera causa de discapacidad, de invalidez. Doctor, en porcentajes, ¿qué por ciento de los que tienen un accidente cerebrovascular muere y qué por ciento quedan con lesiones o incapacitados? Depende. Nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel, tomando estadísticas que son muy creíbles, que son las norteamericanas. En Estados Unidos se producen cada año unos 760,000 derrames cerebrales, y de ellos alrededor de unos 160,000 fallecen. Entonces, en el caso de las rupturas aneurismáticas, cuando una persona sufre una ruptura por un aneurisma, aproximadamente el 50% o cercano a él fallece en esa realidad, en esa sociedad, de manera que estamos hablando de enfermedades que son muy mortíferas y que son muy discapacitantes. El problema es, don Julio, que en nuestro país nosotros no tenemos centros especializados para ofrecer tratamiento a la enfermedad. Antes de entrar en eso, doctor, para hacer un preámbulo un poquito más grande, ¿usted se acuerda lo que es un coma diabético? Claro que sí. El coma diabético, el médico tiene que definirlo si es porque el azúcar le bajó o porque el azúcar le subió mucho. Es correcto. Y ese es un problema que tiene que resolverlo lo más pronto posible. Sí. Lo mismo ocurre con un accidente cerebrovascular. Si es por ruptura de un aneurisma o si es por arterioesclerosis, correcto, que se va ocluyendo. Háganos
¿Cómo hace el médico la diferencia? Porque el tratamiento es totalmente opuesto. Así que a uno que hay que darle azúcar y a otro quitársela. En ese, creo que darle un producto y el otro le hace daño si le dan ese producto. Explíquenos un poquito eso. Perfecto. Fíjese, el cerebro se nutre a partir de las arterias que llegan hasta él. Las arterias cerebrales, pues, existe la posibilidad de que se enfermen de dos formas. Una manera es que a través de la arteria un coágulo provoque la oclusión que tape una arteria, y eso se conoce como el derrame isquémico, el ACV isquémico. Pero también podemos tener que esa misma arteria se rompa, y entonces en esos casos se habla de hemorragia. Cuando el paciente tiene esta condición, en el caso, por ejemplo, de la... El resultado es el mismo, pero el tratamiento no es el mismo. Ahí voy. Fíjese, cuando el paciente tiene el ACV isquémico, lo que ocurre en ese paciente es que tiene un déficit neurológico. O sea, si está conversando, como estamos nosotros ahora, pues puede perder la capacidad de hablar, puede perder la capacidad para mover las extremidades. Una extremidad, se le puede ir la visión de un ojo. ¿Por qué siempre un lado, doctor? Porque nosotros tenemos dos hemisferios. Tenemos un hemisferio derecho que controla la parte izquierda de nuestro cuerpo y viceversa. Entonces, cuando una persona se le afecta una zona determinada, eso va a repercutir en el lugar, la zona que controla del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el derrame cerebral se instala, debemos hacer la diferenciación si fue porque se tapó una arteria o porque se rompió. Entonces, existe la llamada hora de oro en lo que tiene que ver con el manejo de esta enfermedad. Esos pacientes, lo primero es que la población tiene que saber que una persona que tiene un déficit como este, hay que ir inmediatamente en busca de ayuda. Y obviamente hay signos que son clásicos, y lo vamos a decir muy fácil. Una persona que tiene trastorno para la cara, se le tuerce. La gente normalmente dice, a fulano se le torció la boca. Una persona que empieza a hablar con dificultad. Estropajoso. Una persona que habla estropajoso. Una persona que se le muere un lado. Una persona que pierde la visión de un ojo o de ambos. Ese paciente inmediatamente presenta esos síntomas. Estamos hablando de un derrame cerebral. ¿Cómo usted diferencia una parálisis facial de un inicio de un proceso cerebrovascular? Bueno, la parálisis facial es una entidad que normalmente tiene la característica de que hay elementos, por ejemplo, virales, que pueden estar por el medio, y sobre todo está el elemento de la parálisis a priori, que el paciente normalmente o tiene ya antecedentes de haber padecido esta condición, o el paciente tiene la historia que mientras estaba, por ejemplo, expuesto a una colina de frío, de cambiar de un ambiente a otro, se presenta, o el evento traumático en el caso del paciente que tiene una parálisis post-trauma. Pero, sin embargo, el caso... Entonces, es verdad, doctor, escúcheme, yo lo voy a interrumpir mucho. Doctor, ¿es verdad el asunto de que se le pasmó cuando salió del calor para el frío? Sí, existe y que eso fue un pamo. Exacto, existe el hecho de que el nervio facial es un nervio que está muy expuesto, y entonces, en muchas ocasiones, cuando nosotros tenemos un cambio de temperatura brusco, se puede irritar, pero lo más frecuente son los elementos virales. Entonces, ¿qué ocurre? La forma de hacer la diferenciación es lo agudo en que se presenta la enfermedad vascular cerebral. O sea, si nosotros tenemos que una entidad como esta aparece de manera abrupta, no debemos pensar en otra cosa que no sea derrame cerebral. Esa es la característica fundamental que debemos tener en consideración. Cualquier entidad que aparezca de manera aguda, pérdida de función neurológica de manera repentina, es un derrame cerebral. Entonces, ese paciente debe ser llevado inmediatamente a
una emergencia, y entonces ahí comienza el manejo con la primera impresión que se debe hacer es, la primera acción, perdón, es tomar una imagen del cerebro y ver si hay sangre o si la tomografía es normal. Doctor, ¿qué tiempo dispone el médico para poder hacer algo útil por ese paciente? Me refiero de que comienza a sentir la boca estropajosa, el brazo durmiendo, hasta que se pueda hacer algo por él, poniéndole un medicamento o haciéndole una trepanación. Perfecto. Cuando el paciente llega a la sala de emergencia, este paciente se le debe ofrecer inmediatamente atención, porque existen 4 horas y media, que son 4 horas y media definitivamente importantes para ofrecerle tratamiento. El cerebro, cuando se ocluye, se produce entonces el cese de la circulación de esa zona se va a morir, pero hay una zona alrededor que se conoce como zona de penumbra que puede recuperarse. Entonces se hace esa tomografía y se excluye con esa tomografía de si ocurrió, ahí tenemos una imagen de un cerebro, el paciente con esa tomografía, entonces se le debe realizar el diagnóstico diferencial. Si la tomografía es totalmente normal, entonces nosotros ¿qué decimos? Este paciente que tiene un déficit y una tomografía normal, no hay sangre, esto es isquémico. E inmediatamente se inicia el famoso código ictus. ¿Qué significa código ictus? Que ese paciente entonces es candidato a utilizar un medicamento que tiene a nivel mundial unos 19 años, que es el RTPA, que es un disolvente del coágulo que se ha formado, y esto entonces permite que después que nosotros hemos precisado que este paciente califica para colocarse ese medicamento, se hace una inyección por vía venosa y se coloca esa medicación, y entonces... Doctor, ¿es un anticoagulante? No es un disolvente del coágulo. Es un disolvente, vamos a llamarlo así. Y eso así. No puede ocurrir que si el paciente lo que tiene es una ruptura en aneurisma, entonces lo que haga es que le hace más daño porque le disuelve la sangre que se está regando ahí. Sí, pero ocurre, don Julio, que nosotros tenemos... El médico es un científico, el médico no realiza o sea, no hace un abordaje hasta que no está totalmente seguro que esta condición es isquémica. Y usted dice que en la tomografía la hemorragia se diferencia bien de la isquemia por arteriosclerosis. La sangre sí, puesta en el tomógrafo es un medio de contraste excelente. Entonces no hay que ponerle medio de contraste a esa tomografía. No, para nada. O sea, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es que realizamos una tomografía simple del cerebro, y en esa tomografía, si hay sangre, se va a ver inmediatamente la sangre, y ya sabemos que este paciente es hemorrágico, que el tratamiento es totalmente diferente. Porque ya usted nos dijo que hay un medicamento para lo otro, es decir, para disolver el coágulo en el otro caso. Para la hemorragia, ¿qué por ciento es del 100%? Entonces tenemos que el 80% de los pacientes que sufren derrames es porque se le tapa una arteria. ¿Y el 20%? Y el 20% es porque se rompe. Y cuando venga sangre ahí, entonces, ¿cuál es el? Entonces entra usted como neurocirujano En los dos casos nosotros tenemos participación, porque recuerde que solamente disponemos de 4 horas y media para colocar el medicamento, que lo puede hacer el neurólogo, que lo puede hacer el internista. O para abrir el cráneo. ¿Okay? Ahora bien, si el paciente llegó tarde, sí, entonces podemos hacer una arteriografía, vamos hasta los vasos del cuello, hacemos un diagnóstico y observamos la arteria que está tapada, y podemos entonces por vía endovascular realizar un retiro de ese coágulo a través de unos dispositivos. Entonces se puede hacer tratamiento endovascular en los casos isquémicos. ¿Qué es tratamiento endovascular? Significa poder llegar a través de las arterias, por dentro de las arterias, hasta donde está el coágulo, y retirarlo sin tener que abrir. Esa es su especialidad. Esa es mi subespecialidad. Entonces usted no tiene que abrir el cráneo, entonces va por la arteria y agarra el coágulo y lo saca. Eso es correcto. ¿Y qué instrumento se usa?
se usa vamos a decir, un equipo de rayos X sofisticado, se conoce como angiógrafo. Es el mismo equipo que se utiliza para realizar los cateterismos cardíacos. ¿Y qué es el Gamma Knife, doctor? El Gamma Knife es el llamado cuchillo Gamma, no tiene que ver en lo absoluto con lo que estamos hablando en el día de hoy, pero es una cirugía que se realiza. ¿Y no se usa para cauterizar el aneurisma? No, señor, no, señor, en lo absoluto. El caso es que ya como usted señalaba, el 20% de los derrames entonces son hemorrágicos, es porque se rompió una arteria y ahí participa mucho el problema de la hipertensión. ¿Okay? Doctor, un amigo médico fue a Marsella con un problema cardiovascular y me dice que a él le corrigieron con coquí, le pusieron en un problema que tenía vascular en el cerebro, le pusieron una sustancia igual al coquí. ¿De qué me estaba hablando él? No, esto es básicamente lo que nosotros hacemos aquí, en la República Dominicana, en el Darío Contreras, habitualmente. Nada, los aneurismas que no es posible colocarle un clip. Un aneurisma es una especie de vejiga. Una bombaíta. Una bomba. Ustedes, por ejemplo, en las llantas de la bicicleta, cuando se le forma esa tetita, pues eso es un aneurisma en el cerebro. Ocurre que los aneurismas tienen un problema y es que muchas veces nosotros no podemos colocarle un clip y excluirlo de la circulación. Por el lugar que están. Sobre todo por el tamaño, por la forma. Y cuando ocurre eso, entonces los neurocirujanos, ¿qué hacemos? Cuando tenemos el cerebro ahí abierto y vemos que no podemos ponerle clip, pues entonces lo que hacemos es que hacemos un trapping, como se dice en inglés, lo envolvemos. ¿En qué? Podemos usar gasas, podemos utilizar sustancias como el coquí, que lo que se hace entonces es que se le forma una pared externa al aneurisma. Pero en el caso de por ejemplo, en esta como imagen, un zapatón le ponen. Le ponemos un forro alrededor. Míralo ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso es un aneurisma, pero esto no es de cerebro, esto es de aorta. Y aquí, por ejemplo, ustedes ven que ese abombamiento, ese es un aneurisma. Ustedes le pusieron una malla por dentro. Por dentro, en este caso. Pero y no reduce mucho la luz del vaso ese. No, en teoría, ese vaso que está enfermo, lo que nosotros hacemos es reconstruir el vaso, pero en el caso de, como les decía, del derrame que es hemorrágico, si se trata por la ruptura de un aneurisma, entonces el tratamiento que está indicado es precisamente la embolización. El aneurisma roto de inicio se debe tratar por vía endovascular. ¿Por qué? Porque cuando se rompe una arteria en el cerebro se produce una hemorragia y esa hemorragia produce hinchazón del cerebro. Doctor, en el otro caso, cuando una persona tiene una enfermedad arteriosclerótica, sus coronarias en el corazón se cierran también en el cerebro. Usted perfectamente sabe, don Julio, que la enfermedad arteriosclerótica no es selectiva, no es que nosotros tenemos la arteria coronaria enferma, es una enfermedad sistémica y estos pacientes tienen problemas, por ejemplo, a nivel de las extremidades inferiores con las arterias que van hacia las extremidades inferiores y tenemos las arterias carótidas. Entonces, en el caso de la enfermedad arteriosclerótica, esta es muy impactante en el cerebro porque toma a las carótidas y las carótidas son de las 4 arterias, tenemos 2 que son carótidas y tenemos 2 que son las vertebrales, se pueden enfermar y pueden hacer entonces que el paso de sangre hacia el cerebro sea reducido y en muchas ocasiones hay placas dentro de la luz de la arteria y se puede desprender esa placa y viajar hacia el cerebro. Entonces la enfermedad arteriosclerótica es sistémica. Doctor, ¿es posible que una persona de más de 60 años comience a tener problemas de conducta, de memoria sobre todo, y el médico comience a pensar o la familia comience a pensar en Alzheimer y puede ser una enfermedad que se pueda resolver con un tratamiento antiarteriosclerótico? Fíjese, la demencia, que es de lo que usted está conversando, la demencia vascular. Senil. La demencia senil en el caso de la enfermedad de Alzheimer, pero en el caso de la enfermedad vascular, es una de las causas de demencia. O sea, nosotros tenemos que cuando tenemos múltiples
lesiones en los vasos que van a diferentes regiones del cerebro, esto puede provocar una condición de demencia. Y naturalmente que en estos casos es el mismo problema, el problema de la enfermedad de los vasos a nivel pequeño. Bien. Doctor Amaury García, ayer conversábamos en el Ney Arias Lora sobre la necesidad de ponerle más atención a los accidentes cerebrovasculares, que prácticamente ahora mismo una persona que ande con el bracito y arrastrando el pie, dice, ese tuvo un accidente cerebrovascular, derrame cerebral, dice la gente. Exacto. Y se quedó así, pero nosotros hemos visto gente que han hecho derrame cerebral fuera y se han rehabilitado casi 100%. El tema es ese tipo de pacientes que uno entiende que no tienen suficiente protección, incluyendo un buen centro, que no sea el centro de rehabilitación, que ya es para pacientes ya muy avanzados. Doctor, la naturaleza es sabia y el órgano principal del cuerpo es el cerebro, lo tiene dentro de una caja fuerte, que es el cráneo. Por todas partes tiene hueso. El que le sigue es el corazón y los pulmones, y lo tiene dentro de una jaula en que tiene hueso y tiene tejido. Y los otros órganos están en el abdomen sin ningún tipo de protección, que no es la piel y capas grasas. Realmente, cuando ustedes abren un cráneo, ustedes ven algo más que tejido, o ustedes pueden determinar ahí eso que nos enseña de que este es el centro de la audición, este es el centro de la visión, este es el centro del habla, o eso nada más aparece en los libros. Ahí cuando ustedes ven un caco no aparece nada ahí adentro. No, todo lo contrario. Fíjese, hoy día nosotros, el advenimiento de las imágenes nos permite a nosotros hacer el abordaje del cerebro de una manera muy dirigida y respetando precisamente zonas que son muy sensibles, como por ejemplo la zona con la que nosotros estamos haciendo uso en este momento, el área del habla. Cuando un paciente tiene un tumor, por ejemplo, cerca del área de Broca, en el hemisferio izquierdo, que es el área que tiene que ver con la expresión, pues nosotros tenemos el cuidado de realizar estudios que son muy dirigidos a garantizar que el abordaje que vamos a hacer, vamos a respetar esa zona. En relación a su otra pregunta, realmente hoy la República Dominicana tiene centros para tratar las enfermedades cardíacas, centros para tratar las enfermedades metabólicas como diabetes, para tratar el trauma, para tratar una gran cantidad de enfermedades. Pero ese órgano que pesa alrededor del 2% de nuestro peso corporal, pero consume el 20 al 25% de la volemia, de la cantidad de sangre que va a nuestro cuerpo, va destinado hacia el cerebro. Ese órgano en nuestro país está desprotegido, o sea, los pacientes con derrames cerebrales en nuestro país no tienen un lugar donde referirlo desde el punto de vista estatal. Y nos da mucha preocupación que hasta este momento solamente hay un centro que ofrece algún nivel de atención, pero no es una unidad de manera integral a esta enfermedad. Y entonces esa es la gran necesidad que tenemos en la República Dominicana, que estamos desprotegidos. No importa que hablemos de centros públicos o de centros privados. En la República Dominicana no hay un solo centro especializado en tratar estas enfermedades. Usted está hablando que no es lo mismo una rehabilitación física para un brazo de un pitcher o un motoconchista que se fracturó una rodilla, que una rehabilitación de una persona que tuvo una hemorragia cerebral, aunque sea aparentemente el mismo tratamiento. No, en lo absoluto. Lo primero es lo que decíamos, el tiempo es cerebro. Cada minuto que pasa después de usted sufrir un derrame cerebral, se pierden 1.9 millones de neuronas.
se pierden 12 kilómetros de fibra nerviosa. Estamos hablando de que cada minuto que pasa, se está perdiendo cerebro. Entonces, para realizar una atención, hay que acudir dentro de las 4 horas y media de haber iniciado los síntomas, y entonces definir qué se va a hacer. Después de ese tiempo ya no hay espacio, pero ese paciente, nosotros realizamos el abordaje terapéutico, le colocamos el fibrinolítico, el disolvente. ¿Eso lo hace el neurocirujano? Se hace en neurocirugía lo hace en neurología y lo hace medicina interna. Normalmente estos pacientes, la parte clínica la hace el neurólogo. Y el internista. Pero si estos pacientes ya llegan tarde, llegan después de las 4 horas y media, entonces nosotros podemos hacer la intervención e ir a retirar mecánicamente el coágulo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas unidades especializadas son necesarias porque su razón de ser es ese paciente. Esos pacientes llegan a emergencia, inmediatamente se determinó que tiene un déficit y que tiene una tomografía que está normal y tiene el déficit, ya se activa el código ictus. Doctor. ¿Qué significa el código ictus? Disculpe. Significa que ese paciente está en ruta hacia colocarle la medicación o hacia hacerle la intervención y retirar el coágulo. E inmediatamente ese paciente inicia en esa misma unidad la fisioterapia de manera temprana. Doctor, el inicio de la enfermedad, se sabe que si hay una ruptura de un aneurisma, inmediatamente hay síntomas. En el caso de una arterioesclerosis, la sintomatología aparece más lentamente o también es intempestiva. Le reitero, la ruptura de aneurisma, esa pregunta es muy interesante, se caracteriza por el peor dolor de cabeza que una persona pueda sufrir. O sea, si usted nunca ha tenido un dolor tan fuerte, no piense que a usted se le está rompiendo un aneurisma. Ahora, si es el peor dolor de cabeza de su vida de manera súbita, repentina, esa es la ruptura de un aneurisma. Eso es una emergencia y cuando hacemos no importa en el lugar que sea. No importa. No hay lugar silencioso. No importa. Los aneurismas cuando se rompen producen una hemorragia subaracnoidea y esa hemorragia provoca el peor dolor de cabeza de la vida. Si yo traigo a la doctora Roble aquí, ¿me va a decir lo mismo que usted? Claro que sí. Porque ella es una maestra de eso. Claro que sí. Dolor de cabeza es su... Sí, pero este es un dolor de cabeza. ¿Y en el otro, doctor? Entonces, está el caso, por ejemplo, aquí tenemos un aneurisma. Cuando esa bolita que usted tiene ahí en el cerebro se rompe, provoca esa sintomatología. Peor dolor de cabeza de la vida y en muchas ocasiones el sangrado es tan masivo, don Julio, que el paciente pierde el conocimiento. Ahora bien, en el derrame isquémico, como decíamos, ¿cómo se caracteriza? Porque usted está hablando de repente, usted está en una plaza comercial, usted se desorienta, usted no sabe para dónde va, usted pierde la capacidad de hablar, a usted se le muere un lado. Entonces eso es un derrame con características isquémicas. Se tapó el vaso. El otro, el dolor de cabeza, es por hemorragia. Entonces reiteramos que en la República Dominicana no tenemos centros especializados. A propósito de los centros, doctor, usted sabe que existía el cardiólogo clínico en el pasado, que atendía al paciente, tomaba su presión, el colesterol, y existía el cirujano del corazón. Luego vino una cosa que se llamaba cardiólogo intervencionista, que es un término intermedio entre uno y otro. ¿Existe esa situación en neurología y en neurocirugía? Bueno, precisamente el neurocirujano endovascular es lo que es el cardiólogo intervencionista, que es un cardiólogo, pero que tiene la posibilidad de esa arteria que se tapó sin tener que abrir el pecho e ir a hacer un bypass, en los casos específicos, porque esto se sigue realizando, puede reconstruir, o sea, puede destapar esa arteria. Entonces es lo que nosotros hacemos. Los neurocirujanos endovasculares, lo que hacemos es que aparte de que abrimos el cerebro,
aparte de que hacemos todo lo que se hace en neurocirugía, nosotros tenemos el entrenamiento de llegar hasta el cerebro y corregir esto sin tener que abrir el cerebro. Bien, esos centros de atención al paciente que se lesiona su cerebro con posibilidad de o curarlo, mejorarlo o impedir que se muera, ¿tiene que ser un centro especializado o una fundación, un invento de eso que hacemos nosotros para hacer fiesta? No, fíjese, estos centros deben ser centros de responsabilidad estatal, ¿ah? Son centros que deben estar destinados esencialmente a proteger a la población que padece esta enfermedad, porque reiteramos, en el mundo esta enfermedad es la tercera causa de muerte. En el planeta Tierra, don Julio, la gente, como usted bien decía, se muere de infarto cardíaco, es la primera causa. Alrededor de 11 millones de personas en el mundo fallecen de infarto cardíaco, de cáncer de pulmón y de derrame cerebral. Por ejemplo, en España, la primera causa de muerte en las mujeres es el derrame cerebral, y en el hombre es la segunda causa de muerte. Entonces, esta enfermedad merece una atención especial, sobre todo porque aparece sobre los 50 años, 55 años, y obviamente en esa edad, en ese rango de edad, la gente pues tiene los hijos en la universidad, o está pagando una casa, o sea, está en una vida productiva muy interesante. Y estos centros lo que han demostrado es que si usted trata pacientes en un hospital general o en una clínica general, el beneficio que tiene de ser tratado en unidades especializadas es que estos pacientes tienen un 40% de posibilidades de mejoría sobre los pacientes que son tratados en lugares no especializados. Esa es la gran diferencia, y por eso nosotros entonces insistimos tanto en que ahora que estamos viendo tantos cambios en el aparato de salud del Estado Dominicano, que la enfermedad vascular cerebral merece tener varios centros de atención, pero que comencemos con un plan piloto, que iniciemos con una unidad de ictus, como se le llama, o unidad de derrame cerebral, como querramos llamarle, para ofrecerle atención a estas enfermedades, porque lamentablemente la cantidad de pacientes que fallecen y que quedan con discapacidad es enorme. Y lo que aquí hacemos en muchos casos es ver la evolución natural de la enfermedad, porque no hacemos el tratamiento ideal en una unidad de derrame cerebral. Varias especialidades tienen que ver con aneurismas y tienen que ver con problemas arterioescleróticos, no solamente la neurología. Así es. La medicina tiende a la prevención. Así es. Para prevenir esas situaciones, ¿qué es lo que procede? ¿Usted considera, puede una persona saber previamente si tienen un aneurisma asintomático y debe todo el mundo hacerse una arteriografía cerebral con contraste para chequearse, o tiene que esperar que le dé un derrame cerebral? Es una pregunta muy interesante. Fíjese, don Julio, que los aneurismas, probablemente algunos de nosotros tengan un aneurisma y va a fallecer de otras causas, no va a tener ninguna manifestación. Pero en los casos de parientes, como padres, hijos, en fin, de primera línea, que han tenido una ruptura aneurismática, se recomienda realizar un estudio no invasivo, como el caso de la arteriografía, porque la arteriografía se reserva para el paciente que ya tiene una hemorragia subaranoidea identificada. Entonces ya justificamos hacer esto. Pero en los casos de pacientes que tienen antecedentes familiares importantes, se pueden hacer angiotomografía, que son estudios no invasivos que nos permiten estudiar las arterias, o una angioresonancia. Ahora bien, nosotros entendemos que al igual que los cirujanos, los cardiólogos,
que insisten de manera muy puntual en que el colesterol alto, los niveles altos de colesterol, representan un riesgo muy alto para esta enfermedad. Fíjese que primera causa de muerte, la enfermedad cardíaca. ¿Cuál es el problema? Arteriosclerosis. Sí. Se tapan las arterias. Y la tercera es el cerebro. Arteriosclerosis. Arteriosclerosis. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos hablando, como decíamos hace unos minutos, de una enfermedad que es sistémica y que en ocasiones pues ataca más sensiblemente al corazón, pero también ataca al cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? El control de la presión arterial es fundamental para evitar que un paciente tenga un derrame cerebral en el caso, o sea, son medidas preventivas, no es que nosotros vamos a evitar, pero el control de la hipertensión y el control de del consumo de tabaco, de la diabetes, el control de la diabetes, porque tanto en los pacientes hipertensos se produce una lesión dentro de las arterias y esas arterias se van dañando, se van tornando muy duras, la sangre pasa con dificultad por esas placas. En el caso del diabético se produce una lesión en la íntima, en la parte más íntima de la arteria, que también puede provocar llevar finalmente a un desenlace con una enfermedad vascular cerebral, como hemos dicho. Entonces, hay factores de riesgo que, controlando esos factores de riesgo, usted puede evitarse padecer de estas situaciones. Entonces, está bien estudiado que el consumo del tabaco, el tabaco produce una lesión severa. Yo recuerdo en mi entrenamiento en Puerto Rico que cuando llegué, este entrenamiento se realiza en este centro en 2 años, tiene 2 años de duración después que tú concluyes tu entrenamiento en neurocirugía. Y recuerdo un caso de una señora que en los primeros meses tenía un aneurisma que había sido diagnosticado de manera incidental con un estudio de resonancia magnética. Le hicimos una arteriografía a esta señora y el aneurisma medía aproximadamente unos 5 milímetros. Esta señora era una fumadora compulsiva y a los 2 años se volvió a realizar, al ver que los estudios como la resonancia mostraban un crecimiento, se hizo otro estudio angiográfico y se había doblado el tamaño. Por lo cual está bien documentado que los pacientes fumadores son pacientes que... Sin embargo, doctor, nosotros teníamos hace algunos años muchas muertes súbitas de mujeres que habían dado a luz y oíamos de que ese niño nació y la mamá se murió en el parto. Usted sabe que un alto porcentaje de muertes maternas son por ruptura de aneurisma. Eso es correcto, eso es correcto. O sea, cuando se realiza la labor de parto, en muchas ocasiones, si existe un aneurisma inestable y el estrés que supone el parto, pues hace que aumente la presión de Valsalva y obviamente que se produce personas defecando que pueden tener una... Doctora Mauri García, para terminar, ¿usted recomienda que la iniciativa para darle mayor protección y cuidado a pacientes con accidente cerebrovascular se inicie en el gobierno, en el sector privado o en alguna fundación o algo que se inicie un proceso de ese tipo? Yo creo que esto es multidisciplinario, multisectorial, es lo que quise decir. Hay centros que ya están iniciando estas iniciativas, pero yo creo que es una misión estatal, por sobre todo. El Estado tiene la responsabilidad de atender a los ciudadanos de una nación, y esta enfermedad que epidemiológicamente es tan importante, nosotros muchas veces cuando salimos a foros no entendemos cómo es que no existen esas unidades. Le damos las gracias a la doctora Mauri García. Nos pasaron una pregunta que yo sé que a usted le va a ser muy difícil contestarla. Si el que se muere de un cordón o de un pique se muere del corazón o del cerebro. Dejamos esa pregunta pendiente. Doctor, gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.